Buenas noches. Muchísimas gracias a cada una y cada uno por su presencia, a cada una también de las autoridades, y agradecer la extraordinaria acogida que han tenido en este tiempo. Voy a leer un texto que preparé precisamente para este premio, ¿no? Como siempre insuficiente, pero necesario para mí escribirlo. Quiero saludar de manera especial al rector de la UNAM, doctor Enrique Graue, a la secretaria de Cultura de México, la licenciada Alejandra Fausto, a la doctora Alexandra Saavedra, coordinadora ejecutiva de la Cátedra Carlos Fuentes, y a la señora Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes. Fue emocionante, asombroso llegar a vivir a México después de 17 años de dictadura. Esa fue mi primera vida fuera de Chile. Nunca olvidé ni he olvidado el sufrimiento ocasionado por Pinochet y sus aliados. Mantengo un duelo permanente por los detenidos desaparecidos, los asesinados, la tortura, la prisión política, la vigilancia, la delación, la pobreza de los pobres. Pero de lleno en el Distrito Federal, entre 1990 y 1994, se desencadenaron experiencias fascinantes, porque cada día se abría uno y otro referente cultural, paisajes sociales, el despliegue de lenguas originarias, la extraordinaria creatividad artesanal, la centralidad alimenticia del maíz, la música. Mi estadía de esos años fue y sigue siendo una de las épocas más privilegiadas y liberadoras que he podido experimentar. Me volví en una molécula de mí mexicana, todavía lo soy. Recuerdo ahora, entre muchas remembranzas, cómo se fue organizando mi tránsito por una microcomunidad cultural, prestigiosa, sólida. Recuerdo a los hijos del exilio chileno, a Galo Gómez, el periodista cultural del diario La Jornada, a Miriam Morales, a Sonia Daza, directora de la Casa de Chile en México, a las amigas que me acogieron de manera generosa e inolvidable, a mi gran amiga, la escritora Margot Glantz, a la intelectual Marta Lamas, que me invitó a integrar el consejo editorial de la revista Debate Feminista, a Carmen Boullosa y la plenitud de su casa, las noches en que presencié las conversaciones extraordinariamente cultas y desafiantes entre Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, a la indiscutible Elena Poniatowska, las frecuentes visitas de Julio Ortega, que iba y venía desde Estados Unidos, y tantas personas generosas, creativas. Hoy, el Premio Internacional Carlos Fuentes, junto con el prestigio que implica para mí, activa la memoria, refuerza el apego, le da más sentido a mi hacer literario. Las y los jurados que decidieron, Luisa Valenzuela, Cristina Rivera Garza, Angelina Muñoz, Mario Velatín y Adolfo Castañón, todas y todos son admirables y admirados. Los he leído desde hace décadas y los he pensado. Entonces este premio consolida en mí la certeza de que las o los escritores portadores de una diversidad de estéticas somos comunitarios, más allá de cualquier geografía. Me refiero al libro, al ojo, a la letra, al tiempo. Desde luego, la obra de Carlos Fuentes es patrimonio americano, excede a México y a su vez lo encarna. Consiguió elaborar una producción literaria extensa, elocuente, dotada de un
indudable densidad narrativa junto a la producción de ensayos literarios que permitieron ampliar el horizonte analítico del continente. Tengo que recordar aquí que el autor vivió años en Chile y nos visitó con frecuencia acompañado de su esposa Silvia Lemus. Lo leí de manera infatigable. Personalmente vuelvo una y otra vez a Aura, porque esa novela contiene el encuentro entre poética e historia, construye una atmósfera gótica, confusa, hipercreativa. Sigo leyendo Aura, la sigo enseñando, la sigo ampliando, descubriendo. Aura es una de las novelas más citadas y admiradas de Carlos Fuentes. Pertenece a la orilla que ha buscado transgredir la normativa de la razón y de la ciencia. Apelando a la historia para tejer su propia historia, perfora y desmantela el tiempo y de esa manera desestabiliza las lógicas racionalistas y altera la normalidad de su propio relato. La oscuridad de la casa cita el lugar tenue, temido y deseado a la vez, de las tinieblas, donde todo es posible, porque la sombra desacredita los bordes y promueve la confusión de los cuerpos. El espacio cerrado de la casa se emparenta a un convento de clausura, a una prisión onírica o quizás a una tumba por donde deambulan los restos o los residuos de relatos que no pudieron concluir y se yerguen para reclamar un final menos hostil para sus vidas. La narrativa del presente y del pasado se encuentran en la novela en medio de un choque frontal que, no obstante, sigue su curso quebrando la lógica arbitraria asignada a lo temporal. Aura es la novela de la penumbra, o una novela en penumbras, o es la penumbra de la novela. Es todo y más. Es la novela de la penumbra, del doblaje, del deseo, de la vejez y de la esterilidad. Es la novela de la esterilidad que promueve el deseo y la penumbra como armas poderosas e inalienables del exceso en el que destella el sujeto femenino. Cito: el aura es una trama muy especial de espacio y tiempo, la irrepetible aparición de una lejanía por cerca que puede encontrarse, aseguró Walter Benjamin cuando reflexionó sobre las condiciones del arte en la época de la reproducción técnica. Esta cita de Benjamin resulta también pertinente para pensar en Aura como novela y personaje, porque por una parte la novela puede ser pensada como una trama muy especial de espacio-tiempo y también Aura, el personaje doblez, corresponde a la irrepetible aparición de una lejanía por cerca que puede encontrarse. Consuelo es la anciana centenaria, la sobreviviente de un mundo mexicano acomodado que perdió sus referencias, cuyo marido militar deja sus memorias escritas en francés, en ese francés que antaño transitaron juntos, en el mismo francés que ya ha perdido el prestigio como centro social y cultural y económico. Cito: siempre he creído que en ese viejo centro ya no vive nadie. Y la novela va a confirmar que en ese centro, la calle Donceles, ya no vive nadie, o nada más que fantasmagorías que se mueven entre penumbras proyectando sus halos para encontrar materializaciones de sí mismo. Consuelo y Aura, miméticas, dobles de sí, o mejor dicho, Consuelo consigue generar su propia aura perdida en el sentido más esotérico del término, después de brebajes e imprecaciones, y entonces resurge la bella aura como su propia mediación aurática. Allí, entre penumbras y memorias, entre la letra y el cuerpo, entre Consuelo y Aura, Felipe llega para convertirse en el general Llorente. Llega desde ninguna parte, sin más historia que el francés, para ingresar a un espacio cerrado sellado, porque es el sitio de la memoria que debe reactualizarse a sí misma para reponerse, para darle voz, para darle una salida a la letra, esa letra
masculina que escribió y describió a Consuelo como una belleza imperecedera y que la anciana tiene la obligación de sostener. Sí, sostener mediante el aura y mediante aura, su belleza perdida, un aura que oscila entre la presencia y la ausencia, entre los sueños más vívidamente carnales y la carne misma. Tal como los emperadores de México, Maximiliano y su esposa, fueron estériles, el general Llorente, su afrancesado y comprometido admirador, padece esa misma deficiencia, y la esterilidad es lo que mueve a Consuelo hacia lo natural. Ella, tal como la bruja de Michelet, busca en las plantas, ese jardín oscurecido por la sombra de su crucial inexistencia, la posibilidad de ser madre, pero solo consigue encarnar la forma intermitente de una juventud plagada de erotismo y sexualidad que continuará aura aurática para sostener el mismo ciclo inamovible destino. Esta es la novela Aura que yo leí, que leo y sigo leyendo. Forma parte de la lectura de la novela con la que participé en el homenaje realizado en la Feria del Libro de Guadalajara cuando Carlos Fuentes cumplió 80 años, años auráticos siempre. Repito que recibir este premio, establecido en honor al autor, ha sido inesperado e impresionante. Pero no puedo dejar de pensar en este ciclo inédito que ha puesto de manifiesto la enfermedad, el contagio y la muerte. Y en el interior de esta hecatombe que todavía nos asola, se manifiesta el masivo desastre económico que ha empujado a la ciudadanía más frágil a una suma mayor de penurias inmerecidas. Se trata de una situación inédita, mundializada, que en un registro no lineal recuerda las pestes medievales de la antigua Europa. Los cierres de las ciudades, la acumulación de cadáveres y el fuego incesante de las hogueras. Las actuales tecnologías de comunicación han mundializado la enfermedad. El mundo entero se transformó en un hospital con sus partes diarios de enfermos y muertos. Así se evidenció una forma de biopolítica en la medida que se extendió una política de la enfermedad y la enfermedad como política, la vida como política orgánica y el cuerpo como un mero recurso biológico. El Estado, los estados, controlados en diversas intensidades por el neoliberalismo, mostraron sus límites y evidenciaron sus limitaciones para asistir a sus ciudadanos. Los países latinoamericanos y su amplio margen de trabajo informal realizado en el día a día experimentaron los costos extremos de trabajo sin derechos, sin reconocimientos, carente de asistencia social. Fue trágico, todavía es demasiado trágico. Y en otro registro de lectura quiero abordar aquí una zona compleja que cruza el presente de manera también mundializada, como es la desigualdad provocada por el binarismo hombre-mujer, masculino-femenino. Se trata de una de las desigualdades más impactantes, importantes y dramáticas de la historia, porque ha atravesado los siglos mostrando cómo y en cuánto la mujer ha sido la protagonista sacrificial de los sistemas. En esta época, cuando avanza un nuevo siglo y más allá de la convencionalidad que porta la medida del tiempo, experimentamos un momento, uno más entre muchos, en donde las mujeres, desde el feminismo, luchan por iluminar las zonas que las postergan y las oprimen.
Hoy, los actuales movimientos han puesto de relieve el cuerpo de la mujer como zona política, o bien se ha puesto en marcha una renovada política del cuerpo que atraviesa las superficies. Sin embargo, de manera simultánea, en los mismos espacios recorridos por el ímpetu emancipador, el cuerpo de la mujer enfrenta vastas zonas de peligro, como objeto de abuso sexual, hasta llegar al exterminio a través del crimen feminicida. Más allá o más acá de las permanentes interrogantes, luchas, nuevos horizontes propicios para equilibrar, persiste la asimetría, la vocación por reprimir oprimiendo y la extensa violencia de la muerte frecuente. Pero aquí, ahora mismo, quiero detenerme en el campo literario. Efectivamente, la literatura puede y quizás debe ser entendida como un espacio de libertad. Personalmente, así entiendo la escritura, los dilemas y la experiencia con la letra. Sin embargo, más allá de la creación misma, en el afuera de la letra, en los lugares donde se cursa el libro, persiste el binarismo, la vocación clasificatoria, literatura de mujeres y en otro espacio, literatura. De esa manera se censa el campo porque, en definitiva, la literatura le pertenece a los hombres de acuerdo con los polos que porta la clasificación. Esa división, como todo binarismo, porta un más y un menos, genera una simetría, abre un surco en el interior de la producción literaria. Y allí, en esa fórmula, se establece una biologización de la letra, o el cuerpo autoral genitaliza la letra como marca indeleble. Esta forma opera como sistema generador de desigualdad, y esta desigualdad es la que tendríamos que pensar. En estos años me ha movilizado el deseo por la equidad literaria, la desbiologización de la letra. Siempre he pensado que una escritora no es una garantía de excelencia, pero un escritor tampoco. Lo importante es la escritura, la estética, el deseo que recorre el texto, su audacia, su ritmo, la pausa, el ímpetu. Lo que me moviliza es la democratización real de la escritura, hasta donde concurran autoras y autores sin más garantía que el poder del libro. Los griegos hace siglos ya pensaron la polis. Hoy me parece indispensable democratizar el espacio literario, repito, desbiologizar la escritura, porque nosotras y nosotros habitamos de una comunidad extraña, arriesgada. Me pregunto si acaso no deberíamos leernos como una igualitaria polis unida por el siempre sorprendente cuerpo de la letra, una letra que nos lleva a un espacio material y simbólico, misterioso, iluminador, siempre poético. Muchas gracias.